Hey, ¿qué onda, familia? Muy buenas tardes nuevamente. Es un privilegio, es un gusto poder estar con ustedes. Y hoy vamos a continuar nuestros estudios en el libro del Éxodo, capítulo 7, recordándoles solamente un poquito que a partir del Éxodo 7 al Éxodo 11, le hemos titulado a esta pequeña serie Dios versus dioses o Dios contra dioses. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver aquí, lo que es comúnmente conocido como las plagas, eh, es un enfrentamiento del Dios verdadero contra los dioses egipcios. Y hoy vamos a ver el primer enfrentamiento, por así decirlo, de nuestro Dios, del Dios real, el Dios creador del cielo y de la tierra contra los dioses del río Nilo, mejor conocido en tu Biblia o por cada uno de nosotros como la plaga de sangre. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Éxodo capítulo 7, vamos a estar viendo al verso 14 al verso 25. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Dios, te damos gracias por tu bondad, tu gracia y tu misericordia. Gracias porque a través de tu escritura, Señor, nos muestras que tú eres un Dios grande, soberano y poderoso, que amas a tu pueblo y que eres fiel a tus promesas, Señor. Gracias porque somos parte también de esa promesa, Señor, que hiciste a Abraham por medio de la fe, Señor. Y sabemos que tú no cambias, que tú eres el mismo Dios que está sobre todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé entendimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, familia, continuamos entonces, capítulo 7, verso 14 al verso 25 del libro de Éxodo. Así que gracias por acompañarnos nuevamente. Te repito el tema del día de hoy. La serie se llama Dios versus dioses o Dios contra dioses con D minúscula. Y el tema del día de hoy es Dios contra los dioses del río Nilo. Yo sé que tú has escuchado hablar acerca del río Nilo. Es un río muy, muy conocido, no solamente en lo que es la Biblia, sino que en lo secular, en la escuela, también es muy mencionado el río Nilo. Pero vamos a ver qué había de especial en el río Nilo para los egipcios. Y dice de esta manera el verso 14. El verso 14 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Recordemos que en el capítulo anterior, en el estudio anterior, vimos que Dios le dio indicaciones a Moisés de que fuera delante de Faraón y que le dijera que dejara ir a su pueblo. Y Dios le dice: si no te escucha, haz estas señales con tu vara. Y vemos que Moisés hizo tal cual Dios le había dicho. Fue un hombre obediente junto con Aarón. Y ciertamente Faraón les pidió señal y estas señales fueron dadas. Replicaron lo mismo, pero algo interesante que vimos es que la vara de Moisés fue la que devoró a las demás varas de los magos, de los hechiceros, mejor dicho. Y es en este contexto donde empieza el verso 14, donde Dios habla a Moisés y le dice: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces vemos que Dios les va a lanzar ciertas advertencias, no solamente a Faraón, sino también a los egipcios, ¿verdad? Todo eso tenía un propósito, todo esto tenía una finalidad, por así llamarlo. Muchos consideran al Dios del Antiguo Testamento como un Dios cruel, como un Dios sanguinario. Y en este tema no es la excepción en lo que en lo que estamos viendo ahorita. Entonces vea lo que dice el verso 15. Dice: ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte
a la ribera delante de él y toma tu mano la vara que se volvió culebra. Vea que Dios sabe exactamente el mover de cada uno de nosotros. Para Dios no es sorpresa lo que están haciendo en China, lo que están haciendo en México, lo que están haciendo en cualquier parte del mundo. Dios conoce exactamente el movimiento y el pensamiento de cada uno de nosotros. Por tal manera Dios le dice a Moisés: ve por la mañana a Faraón, he aquí él sale al río. Y esta expresión es importante porque el río era considerado como algo sagrado para ellos. Entonces, como Faraón era considerado Dios, lo que había en el río Nilo era considerado también una deidad. ¿Qué nos da a entender esto? Uno, que probablemente Faraón iba a tener en cierta forma un culto religioso en el río, de comunión con los dioses del Nilo. Y hay otra opción que dicen que era cuando Faraón aprovechaba en las mañanas para irse a dar un baño. Pero la realidad es que el río para ellos era algo sagrado. Y Moisés tenía que ir exactamente en ese momento donde Faraón estaba en esa relación con el Dios del río. Más adelante vamos a ver los nombres que tenían estas deidades del río. Y luego le dice: y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Vemos que Dios, hermano, está siendo claro con Moisés. Dios está siendo claro en la manera de que le está señalando todo de una manera en la que Moisés pudiera percatarse de lo soberano que es Dios. ¿Verdad? Dios le estaba diciendo, como decimos nosotros comúnmente, santo y seña de lo que iba a pasar, de lo que iba a acontecer. Y era de esa manera. Entonces veamos lo que dice el verso 16. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Este era el mensaje que Moisés tenía que decirle a Faraón. Esto es lo que Moisés tenía que decirle. Pero vea algo interesante. Dice al final: y he aquí hasta ahora no has querido oír. No es que el Faraón haya tenido un problema auditivo. No es que Faraón estuviera sordo. Lo que pasa, hermano, es de que, como Faraón mismo reveló en el capítulo 5, ¿quién es Jehová para que yo le oiga? En pocas palabras, lo que Faraón estaba haciendo: sabes que yo ni en cuenta con tu Dios. Sabes que Moisés, a mí tu mensaje no me importa. Sabes que a mí no me importa lo que vaya a ser el Dios de los hebreos. A mí lo que me interesa es que estos esclavos que tengo aquí sigan trabajando. Y vamos a ver un poquito cómo aplicamos esto a nuestra vida. Muchas veces las personas rechazan el evangelio no porque no tengan oídos, simplemente porque no les interesa el mensaje de parte de Dios. ¿Y qué pasa cuando empiezan a cerrar sus oídos? Su corazón empieza ¿a qué? A endurecerse. Empieza a endurecerse de tal manera de que rechazan todo lo que tenga que ver con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo mismo que está pasando a Faraón. Para Faraón Dios pues era nada, porque él mismo se consideraba Dios. Pero veamos que este era el problema que tenía Faraón. No quería escuchar. Ya Moisés varias veces había ido y advertido en cierta forma a Faraón de que dejara ir al pueblo de Dios para que su pueblo le adorase en el desierto. Pero vea lo que dice el verso 17. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre,
Y aquí no hay otra palabra como muchos dicen, no, pues es que fue un tipo de fenómeno natural que provocó que el agua se tiñera, y tú conoces la historia que la ciencia trata de vendernos. Pero la realidad que la palabra hebrea que se utiliza aquí literalmente es eso, sangre. O sea, no hay otro elemento que diga, no, pues es que hizo esto por esto. Hermanos, son cosas que Dios hizo por su propio poder. Pero yo quiero que veamos esta frase. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. Y muchos erróneamente toman esta porción como una amenaza de parte de Dios para Faraón. Pero en realidad no es una amenaza de parte de Dios. Lo que estamos viendo aquí es una muestra de la misericordia de Dios para Faraón y para todos los egipcios. Te lo voy a poner sencillo, te lo voy a parafrasear. Lo que está diciendo Dios a Faraón es, ok, Faraón, dices que no me has conocido, no quieres oír mi mensaje. Voy a mostrarte mi poder. ¿Para qué? Para que tú, viendo lo que yo voy a hacer, te arrepientas y creas en mí. Es una manera muy diferente de como muchos nos hacen ver que Dios está amenazando a Faraón. Como que no me crees. Órale pues, ahí te va esto. Y esa no es la manera correcta de interpretar este texto. Porque si pongámonos nosotros a pensar, Faraón era un hombre que necesitaba a Dios, pese a que él se creía Dios. Egipto era un pueblo que necesitaban también la salvación. Tú y yo éramos personas que necesitábamos salvación cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios no actuó en la manera en que, con que no me quieres creer, te voy a enviar esto. Hermano, amigo, tú que estás escuchando, Dios no obra así. Parece para nosotros a veces que Dios está en contra de nosotros. Pero lo que está tratando de hacer Dios, de cierta forma, es llamar o atraer nuestra atención para que veamos, nos arrepentamos y creamos en Él. Esto es el contexto de lo que esta palabra está tratando de comunicarnos. Y luego dice, he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Te repito, para ellos el río Nilo era algo muy importante, era algo muy especial. Una, porque del río, cuando bajaba el agua, eso servía ¿para qué? Para el cultivo. Era una parte esencial, vital para la vida de los egipcios. Era considerado como una deidad de ahí del río Nilo, era considerado como el dios de la fertilidad, el Dios de la abundancia, el Dios que provee las cosas. ¿Tú te imaginas lo que estos, no solamente Faraón, sino todo Egipto pudo haber experimentado cuando Dios golpeó el río? Y que se convirtió en sangre. Esa agua que para ellos era vital, ahora estaba contaminada, ahora se había vuelto sangre. Y yo me pongo a pensar, hermano, estos son los dioses de Egipto, en ellos estaba su confianza, en ellos estaba puesta toda su esperanza de producir, de la vida abundante en Egipto. Y vamos a aplicarlo a nuestra vida, hermano. Dios muchas veces va a golpear lo que para nosotros es vital, para lo que nosotros es importante. Nuestros dioses internos, en lo que nosotros más confiamos, en donde nosotros tenemos puesta nuestra esperanza. No necesito darte mucho detalle, solamente te puedo dar uno. Cuando Dios golpea tu salud, cuando más fuerte te sientes, ¿qué pasa contigo? Pues te sientes debilitado, sientes que al ya no tener fuerzas, al no tener la misma salud, te sientes impotente, te sientes que ya no hay esperanza. Pero ¿sabes por qué Dios permite estas cosas? Por lo mismo que lo estamos viendo aquí. Porque Dios estaba manifestándose no solamente a Faraón,
sino también a todos los egipcios para que vieran su poder y que se arrepintieran de tanta idolatría que tenían y confiaran en el único y Dios verdadero. Y muchas veces Dios permite estas cosas en nuestras vidas. Dios golpea en lo que para nosotros es más sagrado para hacernos reaccionar y ver que nuestra confianza no debe estar en nadie más que solamente en Cristo Jesús. Sí logra entender lo que significaba para ellos que el río estuviera contaminado. Pero era Dios diciénole, hey, aliviánate, yo soy el único Dios verdadero. ¿Dónde está el Dios del río Nilo? Lo hice sangrar, no puede defenderse ni él mismo. ¿Dónde están las deidades del río Nilo? Para que vieran que Dios tenía el control sobre todas las cosas. No eran las deidades que ellos creían que había en el río Nilo, sino que era el Dios creador del río Nilo, el que estaba haciendo estas cosas. Así que mi hermano, cuando tú en lo que más confías sea golpeado, porque Dios es el que lo permite, Dios es el que hace todas las cosas para hacerte y hacernos reaccionar. Voltea a aquel que tiene el poder sobre todas las cosas. No pongas tu esperanza en aquello que es vano, en aquello que realmente no te puede ayudar. Dice el Salmos, vea lo que dice el Salmos 27. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Dónde está tu confianza? ¿En quién está tu esperanza? ¿En carros? Aquí se está refiriendo a lo que antes había, ¿no? En su ejército. Pero nuestra confianza, hermano, debe estar en el Dios de los cielos, en el Creador de todas las cosas. Pero ahora veamos las consecuencias que esto iba a traer. El que golpeara el río iba a traer sus grandes consecuencias. Dice el verso 18, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Aquello que para ellos era tan sagrado y tan vital, iba a ser tanto el desagrado que iban a tener asco de beber esa agua. Siempre vemos, hermano, que hay consecuencias de cuando Dios permite cosas en nuestra vida, lo hace para que en aquello que confiáramos nosotros le perdamos toda devoción, por así decirlo, por entenderlo de esta manera. Y recordando nuevamente que para ellos el río era parte vital, era donde ellos confiaban, donde ellos recibían el agua que descendía, que era útil para regar todos sus sembradíos. Ahora a ellos se les iba a hacer, dice, asco el beber de esa agua del río. Pero dice el verso 19, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Veamos que la expresión que está haciendo aquí de que él dice toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, lo está haciendo en manera de que tenía todas las cosas en autoridad, o sea, que Dios tenía autoridad, no Aarón, sino que Dios tenía autoridad aún sobre el río, aún sobre los propio faraón, aún sobre todos los egipcios, tenía autoridad sobre todas esas cosas, aún sobre las deidades que ellos decían que habitaban en el río. Y esta es la expresión que quiere darnos a entender, por decir, mira, faraón, te estoy pidiendo que dejes ir a mi pueblo, pero no has querido ir, como dice aquí la escritura. Pero te voy a dar una demostración de que todas estas cosas que para ti son importantes, yo soy superior a todas ellas. Y que hizo que todo en lo que ellos confiaban, sobre todo en el río, se convirtió en ¿qué? En sangre. Todo lo que tenía agua en todo Egipto se convirtió
en sangre. Y esto era una muestra, hermano, de que Dios estaba dándoles oportunidad a ellos. Te repito, Dios pudo haber exterminado por completo a Faraón y a toda su gente y a todo su ejército, pero Dios decidió darles la oportunidad. Dios en su misericordia dijo, ok, ahí te va una muestra de quién soy yo, de que ni tus dioses, ni nada en lo que tú confías es mayor que yo. Y en estos días, hermano, yo quiero decirte que es lo mismo. Dios tiene el control y Dios tiene autoridad sobre todas las cosas, aún sobre aquellas que para ti y para mí son intocables. Sobre todo en aquellas, hermano, que para ti y para mí son vitales. Solo basta que Dios quiera recordarnos quién es Él. Y puede tocar cualquiera de esas cosas para hacernos reaccionar y ver nuestra debilidad delante del Dios Todopoderoso. Y veamos lo que dice el verso 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Vea esto. Esto, hermano, vamos a ponerlo de esta forma. Dios estaba demostrando cómo estaba hiriendo a sus deidades, cómo les estaba causando daño en su confianza, en lo que ellos confiaban. Cómo Dios, con solo hablar, Él puede hacer grandes cosas. Y algo interesante, que dice que lo hizo delante de ellos, para que ellos fueran testigos de lo que Dios estaba empezando a hacer. Y vamos a ver, hermano, que estas plagas, como lo conocemos, que vienen en ramitos de 3, vamos a ver 3, porque la 10ª no es considerada una plaga, sino que ya la 10ª es considerada como ahora sí un juicio, porque en las primeras 2 hay advertencia, y en la tercera viene sin advertencia, así como vas. Y la 4ª y la 5ª también viene como advertencia, con una advertencia previa, pero la 6 viene directo. Y esto nos habla, hermano, de la tremenda misericordia de Dios para con todos nosotros, no solamente sobre el inconverso, sino también para nosotros como sus hijos. Dios a sus hijos constantemente nos está recordando, constantemente nos está advirtiendo, endereza tu camino, sigue por este lado. Y cuando no entendemos, órale, ahí te va. Pero no porque Dios no nos haya advertido o porque Dios nos agarró por sorpresa. Al contrario, nosotros queremos sorprender a Dios con nuestras desobediencias a veces. Pero, ¿qué hay de los que no conocen a Dios? Dios constantemente les está mandando advertencias, pero advertencias para que se arrepientan. Les está diciendo, hey, volteen a verme. ¿Qué pasa como, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, de coronavirus, donde había temor? Muchos querían orar, muchos querían acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque tenían miedo, porque estaban atemorizados por lo que estaba pasando, pero conforme fue disminuyendo la severidad del virus, así como ellos empezaron muy bravos queriéndose acercar a Dios, de la misma manera empezaron ¿a qué? A darle la espalda a Dios. Y hermano, Dios nos ama grandemente. Al incrédulo le da la oportunidad también. No porque no sea cristiano, porque no sea creyente, Dios va a ir con todo sobre ellos, no. Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es en Juan 3:17. Entonces hay oportunidad también para el incrédulo, y Dios permite todo esto que aún en este tiempo estamos viendo. ¿Para qué? Para que volteen a ver al único Dios verdadero. Su confianza estaba en la medicina. Ya vemos que la medicina fue incapaz de ayudar a solucionar esto.
Pero vemos que la única esperanza, la única solución, hermano, que tenemos nosotros como seres humanos es nuestro Dios. No hay otra. El verso 21 dice: asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Era tremendo lo que estaba pasando aquí. Es literalmente como si Dios hubiera agarrado a sus deidades y bolas, les empezó a dar unos leñazos, por así decirlo, para que vieran que eran incapaces de hacer algo por ellos mismos. Así que, así como incapaces eran las deidades del río Nilo, de los dioses de Egipto, así de incapaces también somos nosotros y en las cosas en las que confiamos, si no es Dios. Dice el verso 22: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Los egipcios estaban buscando otra opción que no fuera del agua contaminada, y empezaron a escarbar para sacar aguas limpias. Pero lo interesante aquí, hermano, está en que los hechiceros, en lugar de ayudar, trajeron más sangre a Egipto. Trajeron más problemas a Egipto. Si realmente ellos hubieran querido ayudar, hubieran limpiado el agua. ¿Por qué la convirtieron en más sangre? Esto nos revela, hermano, que estos actos eran dirigidos directamente por Satanás. Y de esta manera la Biblia nos enseña que Satanás es incapaz de limpiar las cosas. Satanás es incapaz de hacer algo en favor de alguien. Cuando las personas acuden a cualquier tipo de prácticas ocultistas, lejos de ayudarse, están acarreando más cosas graves a su vida. ¿Y qué pasa? Lo vimos, dice que Faraón, al ver que sus hechiceros hacían esto, su corazón ¿qué? Se endureció más. Y esta fue la causa, hermano, por cual Dios siguió dándoles oportunidad. Pero algo yo quiero cerrar con esto: la responsabilidad que tenía Faraón. De Faraón no solamente él era, sino que tenía a su cargo ¿a quién? A toda una nación. Y este es un problema, hermano, para nosotros como cabezas de hogar. Si nuestro corazón está endurecido a las cosas de Dios, no solamente nos afectamos a nosotros mismos, sino que afectamos a los que están a nuestro alrededor, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no queremos nada que provenga de Dios. Porque cuando alguien va y te habla de Dios, tapas tus oídos, endureces tu corazón y viene un rechazo directamente para Dios, para con Dios. Pero Dios hasta el día de hoy ha tenido misericordia contigo y conmigo. La palabra de Dios, Jesús utilizaba mucho esta frase: el que tenga oídos, oiga. Y no porque no tengas oídos, sino porque no quieres escuchar el mensaje que Dios tiene para ti. Dios te ama grandemente. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Y Dios va a permitir que en lo que tú y yo confiamos sea tocado para volvernos a Él y arrepentirnos y decirle: Señor, ahora yo pongo mi confianza en ti. Dios puede herir tus ídolos. Dios puede herir los dioses que tienes en tu vida. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son tus dioses? En lo que tú más confías. Si en lo que más confías es el Dios vivo y el Dios verdadero, tu confianza está puesta en el lugar correcto. Pero si tu confianza, tu esperanza está en tus habilidades, en tu trabajo, en tu salud, Dios en cualquier momento puede permitir
que esos ídolos o esos dioses que tienes en tu vida sean tocados, para demostrarte que solamente en Dios está la esperanza, en Dios hay salvación, en Dios hay vida eterna, en Dios, sobre todo, hermano, en Dios hay perdón de pecados. Si solamente arrepentido dice, Señor, perdóname porque mis ojos se habían desviado, pero hoy me vuelvo a ti, hermano, eso es agradable delante de Dios. Así que, mi hermano, este fue el primer capítulo, el primer tema: Dios, el Dios verdadero contra los dioses del río Nilo. Así que, mi hermano, Dios te ama grandemente y vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque nos haces ver que no hay nada en lo que nosotros podamos poner nuestra confianza, Señor, que sea más grande que tú. Porque todas las cosas, Señor, están bajo tu dominio. Tú tienes autoridad sobre todas las cosas, aún sobre nuestra vida, Señor. Y si has permitido cosas en nuestras vidas, Señor, que nos hemos sentido heridos, que nos hemos sentido tocados, que eso pueda servir, Señor, para voltear nuestros ojos a ti y decirte, Señor, perdónanos. Perdónanos y hoy me vuelvo a ti, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia y tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.